anunció que se mantendrá como independiente y que no se unirá a otros grupos de independientes. Es decir, será una llanera solitaria en la Asamblea. Lo que no entiendo es por qué, ni debido a que Natalie, por si acaso, Natalie se principalizó cuando al excomandante de la policía, que salió electo, al general Patricio Carrillo, le volvieron imposible su posesión. Luego pudo haber terminado siendo habilitado y prefirió que Natalie se mantenga como principal. Por cierto, ha hecho un papel notable y complejo, muy acorde a lo que ella piensa y muy difícil de diferenciarse con el grupo en que está. Dicho esto, bienvenida asambleísta, buenas noches. ¿Qué pasó? Carlos, gracias por la invitación. Buenas tardes y buenas tardes a toda la audiencia que nos ve y nos escucha a través de todas las plataformas de Radio Centro. Carlos, primero comentarle que mi decisión no es una decisión tomada de varios días o de hoy. La decisión es tomada hace varios meses. Yo había tomado la decisión de separarme de la bancada de Construye por razones personales, pero especialmente, Carlos, porque quería poder actuar en libertad con base a mis convicciones, pero cuando lo decidí, el movimiento estaba enfrentando una posible desaparición, como ustedes recordarán, estaba en una disputa con el Tribunal Contencioso Electoral y no creí en ese momento conveniente desvincularme, pues no quería que se confunda con oportunismo por la situación o como cambio o saltar del barco cuando se estaba hundiendo. Más bien todo lo contrario, lo que hice fue defender para que se le devuelvan los derechos de participación política. Una vez que ya Construye se ha ratificado como un movimiento político y se ha ratificado su existencia, pues he creído que ya es oportuno notificar mi decisión, la cual la compartí el domingo en la noche directamente a la líder del movimiento político, María Paula Romo, y a quien aprovecho el espacio para señalar que es una mujer a quien aprecio y respeto, y de esta manera le comuniqué que actuaré de una manera independiente, firme con mis convicciones y pudiendo actuar con libertad, Carlos, alineada únicamente a lo que la ciudadanía está exigiendo en este momento, que es seguridad, que es salud, que es empleo, que es educación y que lamentablemente en la Asamblea, al estar en una época preelectoral, es lo que menos se está haciendo. Esas fueron mis decisiones básicamente para poder actuar con libertad en las votaciones que se puedan realizar en el Pleno Legislativo. Comprendo y celebro su decisión si es así. Le recuerdo antes que Natalie Murillo es licenciada en Comunicación Social con mención en Periodismo Investigativo por la Universidad Politécnica Salesiana, tiene un máster de Comunicación y Marketing Político, un diplomado en Marketing y Negocios Digitales, entre otros aspectos. Su trayectoria como reportera de noticias la comenzó en el diario Hoy. De luego siguió en Telerama y si reseño lo demás me falta tiempo por el resto de cosas que quiero preguntar. Y le decía que celebro porque alguien debe defender independientemente de la coyuntura política causas como las que usted menciona. Seguridad, empleo. Independientemente de que coincida o no con su bancada, coincida o no con su bloque. Y a veces estar en una bancada o un bloque exige hacer lo que convenga más para su proyección política futura que para la realidad del país ahora. Ok. Dígame dos ideas que quiere impulsar y con qué mecanismos respecto a estos dos temas que usted puso al tope de la agenda. ¿Qué hacer respecto a inseguridad para que lo que se está haciendo sea eficaz o más eficaz? Es importante, Carlos, poder trabajar en conjunto con el Ejecutivo y dejar esta rencilla que hay entre el Ejecutivo y el Legislativo y poder crear en conjunto una agenda de seguridad. Con esta agenda de seguridad poder llevar a cabo una política pública para que justamente lo que están diciendo muchas personas que ya están listos para la campaña electoral, no se siga diciendo, que es que los planes no existen o que son a corto plazo. Pues precisamente necesitamos trabajar en conjunto, necesitamos realizar desde la Asamblea reformas y crear leyes, por ejemplo, de inteligencia. Necesitamos, ¿cómo hacemos esto, Carlos? Reuniéndonos con la UAFE, reuniéndonos con el SRI, reuniéndonos con el Ministerio de Defensa, con el Ministerio del Interior, con la Policía Nacional y con las Fuerzas Armadas para poder crear en conjunto
una buena reforma, una buena ley de inteligencia y contrainteligencia. ¿Para qué va a servir esta ley, Carlos? Va a servir para podernos adelantar a los ataques que está realizando el crimen organizado, porque recordemos que nosotros ya no tenemos delincuencia común en el país. En el país, lamentablemente, ya existe el crimen organizado y es a ese al que tenemos que atacar. Pero no solamente es un trabajo del Ejecutivo, esto tiene que ser un trabajo conjunto, desde la Asamblea creando leyes y desde el Ejecutivo creando la política pública para poderlo cumplir. Ok, la próxima entrevista será para desarrollar este punto que usted ha esbozado en términos generales, ya con detalles más específicos, recuérdemelo. Y eso justifica o explica Claro sí. mucho más aún su decisión. La otra, empleo. ¿Cómo estimular la generación de empleo, que en algunos casos ha significado un retroceso y en otros no despega con la velocidad que se necesita? Ese es un problema, lamentablemente por estas malas prácticas no se dio paso en la consulta popular a la pregunta del trabajo por horas, que iba a beneficiar justamente a los jóvenes, a las personas también adultas que no pueden tener un empleo formal y pues que se les iba a beneficiar por este tema del trabajo por horas. Yo he presentado, Carlos, una reforma a la Ley Orgánica de Educación Superior, es algo chiquito, pero por algo se empieza, que se llama Ciencia por Experiencia. Es un artículo en el que se incentiva a que la excelencia académica pues ayude a los estudiantes que salen de la academia a que puedan conseguir su primer empleo. Porque ¿qué es lo que pasa cuando una persona va a conseguir un empleo? El requisito es que sea joven y que tenga experiencia. El requisito de juventud lo tienen, Claro. pero el requisito de la experiencia no lo tienen porque recién están saliendo de la universidad. Entonces, yo he ingresado esta reforma a la Ley de Educación Superior para que la excelencia académica pues sea valorada y que corresponda a 3 meses de experiencia laboral para que puedan los jóvenes incursionar también a su primer trabajo y que precisamente los jóvenes que están siendo cooptados por la delincuencia, por el crimen organizado, pues no sean cooptados por y que puedan tener un trabajo formal y adecuado. Si así llueve, todo va de la mano, Carlos. Si así llueve, que no escampe. ¿Sabe qué? Vaya comprando con tiempo un pasaje para que le salga más barato. Yo acabo de ver que cuando uno reserva y compra con tiempo, y debo decirlo en favor de quienes explotan a veces también, Quito-Guayaquil, el ticket de ida y vuelta te puede salir en 180, 190, incluye una maleta ligera de mano. Natalie Morillo y sus razones por las cuales dejó construye, bien fundamentadas, 18 horas 32 minutos.